bolivarianos, todo el territorio de la República. Hoy jueves 11 de marzo del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, canal 19 UHF, canal 19 de Aster y canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Payarnanita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas las tengas, Polín. Todavía con un poco de ronquera. Sí. Nuestro primer tema es terrorismo criminal. Terror en Madrid. Atentados en España dejan 192 muertos y unos 1.400 heridos. Caso es el más grave en España en número de víctimas. Repugnancia en todo el mundo por horror de atentados. Creen que fue la ETA. Batasuna se desliga de ETA de atentados, desliga a ETA de atentados. Funcionaria de la Embajada de República Dominicana herida levemente en España en los atentados. Bueno, estos atentados tienen que ser repudiados por toda la humanidad. No hay causa ninguna que pueda justificar que se agreda a una multitud inocente para producir un desastre como el que se acaba de producir en Madrid y se produjo el 11 de septiembre del año 2000 en los Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que Batasuna, que es el brazo político de la ETA, niega que fue la ETA y apunta en otra dirección. Dice aquí un portavoz de Batasuna que no quería ni contemplar como hipótesis que ETA esté detrás de estos atentados. En una entrevista con la Radio Popular de San Sebastián señaló: en primer lugar, porque ETA a lo largo de su historia siempre ha avisado de la colocación de explosivos. Afirmó Ortegui antes de señalar que todo parece apuntar a que efectivamente hoy no se ha producido ningún tipo de llamada. Eso lo había confirmado el secretario de Interior, ¿verdad? Aceves, el ministro, allá es ministro del Interior, Ángel Aceves, dice: nadie ha reivindicado el atentado. Y hay algo que me llama la atención, y es que el secretario de Interior sigue insistiendo todavía en este momento en que ha sido el Consejo de Seguridad Español inclusive ha señalado a ETA, y el secretario de Interior insiste que fue ETA. No, y además dice que no tiene ninguna duda. Bueno, siguiendo con las declaraciones de Ortegui, dice que todo parece apuntar a que efectivamente hoy no se ha producido ningún tipo de llamada. El hecho de que no haya habido advertencia previa, tal como confirmó el Ministerio del Interior, querría decir que es una acción que se ha hecho buscando ese alto número de víctimas, pero además buscando un alto número de víctimas entre trabajadores y población civil. El modus operandi, el número elevado de víctimas y el modo de proceder a mí me da que pensar, y ahora mismo tengo en la cabeza como hipótesis que efectivamente haya podido ser un operativo de sectores de la resistencia árabe, concluyó Ortegui, recordando que el Estado español mantiene fuerzas de ocupación en Irak y no hay que olvidar que ha tenido una responsabilidad en la guerra de Irak. Bueno, pero si alguno de esos grupos o organizaciones islámicas de terroristas la ha emprendido contra el pueblo español como retaliación por la presencia de fuerzas españolas en Irak, eso es el acto más estúpido que se podía haber hecho, y más injusto. En primer lugar, el pueblo español en un 90% se opuso a que esa tropa fuera. El responsable fue Aznar, que de manera sorpresiva para el mundo entero hizo causa común con Blair, que también tenía alrededor de un 85-90% del pueblo británico en contra, con la decisión de George Bush de irse a una guerra que ahora resulta que no aparece por ninguna parte. Ninguno de los pretextos que se usaron en aquel momento para exacerbar la opinión pública norteamericana y justificar la decisión de ir a la guerra. Ahora, eso se le está armando además un problema. Yo sacaba del internet hoy precisamente este artículo con esta fotografía de esta madre que tiene un hijo que se lo acaban de dar de baja honrosamente, parece que fue herido,
y otro que es un hijastro que todavía está en Irak. Pero el artículo entero dice las familias de militares contra la guerra. Esto salió en el Washington Post en el día de hoy. Y esto debe saberle muy mal a Bush en medio de un proceso electoral. Por eso están apresurando el asunto aquel de la Constitución y la transferencia de poder. Está acelerando la salida. Para ver si puede salir rápido antes de que le coja el periodo electoral con una cantidad de muertos. Pero lo cierto es, repetimos, que si eso salió de ahí, de grupos islámicos, han cometido, además de un enorme crimen, una enorme injusticia, porque han ido a castigar a un pueblo que se pronunció en solidaridad precisamente con Irak, oponiéndose a la voluntad del gobierno. Sí, la solidaridad española fue evidente, se manifestó con una intensidad tremenda, pero históricamente hay una querella entre los árabes y los españoles. Conociendo la historia de España, habremos de recordar que los árabes tuvieron 800 años en España y que Marruecos sigue siendo una colonia española en donde se han librado tremendas batallas. Inclusive el generalísimo Franco estaba depuesto allí, librando una terrible batalla contra los jequeses árabes marroquíes, cuando fue llamado desde España para la cuestión de la guerra civil. Y ahí entonces devino hacia el continente y alcanzó... Pero me llama la atención que el generalísimo Franco tuvo siempre una guardia amor alrededor de él. Así es. ¿Por qué tenía confianza en ellos? No lo sé. No, yo creo que ese resquemor se quedó, se superó atrás. Igual que se superó aquí en la República Dominicana el resquemor con España, porque si nosotros fuéramos a pensar que nosotros, originalmente esto era una isla paradisíaca, como la describió el almirante de la Mar Océana, cuando él venía pasando por la cordillera septentrional y se encontró con el Valle del Cibao. Habitada por gente pacífica, o sea, eran indígenas pacíficos. Y entonces vinieron estos españoles, como hicieron en el continente entero, a despojarnos del oro y la plata que ellos le veían a los indígenas. Entonces, si nosotros le fuéramos a guardar resquemor a los españoles, bueno, definitivamente habría una situación muy distinta a la que tenemos en este momento, con la presencia de ciudadanos españoles en este país que se han ganado el afecto de los dominicanos y se han compenetrado con las familias dominicanas, simplemente viniendo a quedarse en la República Dominicana, no otros que han venido a colonizarnos otra vez, que vienen, nos sacan una plata y después de cierto tiempo se van otra vez para la madre España a disfrutar el dinero que sacaron de las Indias occidentales. De todas maneras, lamentable, terriblemente, ¿verdad, arquitecto, ese hecho? Terriblemente. Nosotros protestamos de esa práctica cruel y criminal del terrorismo indiscriminado. Eso no es guerra, ni hay ninguna causa que pueda justificar eso. 20 años no es nada. El proyecto de alcohol. El gobierno recupera 3 ingenios privatizados, con mucha fanfarria. Empresarios brasileños invertirán 100 millones para producir energía y alcohol. Bueno, esto es lo que los norteamericanos llaman wishful thinking. Yo quiero que sea, pero no. Quiere decir que cuando usted quiere que una cosa sea, pero que no es, ¿verdad? Usted piensa que puede ser. Y el título que le han puesto a esto, ahí en el periódico, el gobierno recupera 3 ingenios privatizados. Empresarios brasileños invertirán. Y si usted se lee entonces la información, dice aquí que el director ejecutivo del Consejo Estatal de Azúcar, ingeniero Víctor Manuel Báez, citó que un grupo de empresarios brasileños ha mostrado interés en invertir en esas 2 empresas agroindustriales con el objetivo de producir alcohol y energía eléctrica, señalando que con una inversión inicial de 100 millones se podrían generar hasta 20.000 kilovatios. Es decir, todo eso se podría. Y hay un interés, pero no es como dice el titular. Aquí hay unos empresarios que van a invertir.
Bueno, yo le quiero decir que en 1983, Ramón Alburquerque, siendo secretario técnico de la presidencia, y quien les habla, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, viajamos al Brasil, nos entrevistamos con el zar de la economía brasileña, el ministro de Economía, Delfín Neto, en un viaje que fue concertado por una persona que ya no está entre nosotros, que se llama Francisco Guridi. Él y sus relaciones con unas firmas brasileñas fueron las que movieron eso hasta el extremo de que arreglaron una entrevista nuestra con el zar de la economía brasileña. Nosotros fuimos hasta Brasilia y allí Ramón Alburquerque y yo logramos establecer en firme la oferta del gobierno brasileño de un crédito de 32 millones de dólares del gobierno de Brasil al gobierno dominicano y la autorización para la transferencia de tecnología que nos la iban a vender esas empresas, o sea, iban a vender la tecnología, pero no venían a hacer el negocio. Lo que están esta gente anunciando es que hay unos brasileños que quieren venir a hacer el negocio aquí. No va a ser un negocio dominicano, va a ser un negocio brasileño en suelo dominicano. Así no se puede, hombre. Hay mucha diferencia entre lo que nosotros pactamos en esa oportunidad, que por cierto, el señor Eulogio Santaella, entonces director del CEA, lo dejó morir. No sabemos si por su propia iniciativa o porque se lo dictó el entonces presidente y además abogado de los intereses petroleros, Salvador Jorge Blanco. Vamos a hacer un paréntesis, volvemos en unos minutos. Vamos a seguir, amigo Roger. ¿Cómo no? Mercado cambiario. La tasa de venta en efectivo es de 48 pesos con 80 centavos por $1. Y eso anda rondando los 50. Y ahí se va a quedar hasta que no se haga lo que hay que hacer. Pero este gobierno no lo va a hacer, definitivamente. Que sí, por lo que vamos a ver más adelante de lo que ha dicho el gobernador del Banco Central, si llegamos ahí. Un ayuntamiento arboricida. Esto es respecto al panorama nacional. Nostalgia deprime el rey de la cofradía de Congos, o de Congos. Este es un señor que le han hecho un reportaje en el periódico El Caribe. Y este es una persona que tiene 96 años. Y se llama Pío Brazován. Dice que no sale de su vivienda para no ver los árboles centenarios que fueron talados para la construcción de un parque. Y él dice, aquí eso fue un crimen, dice con voz entrecortada. Dice, eso fue un crimen, me duele mucho el corte de esos árboles, no salgo de la casa para no mirar esa depredación. Que empezó Brazován, decano de una tradición que tiene más de 500 años y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. El Cabildo, o sea, el Ayuntamiento de Santo Domingo, que nosotros le llamamos arboricida, porque es el mismo Cabildo que autorizó el desmonte de los árboles en la avenida Sarasota, para poner entonces, hay unas maticas, ¿verdad? Tumbar árboles para poner unas plantas ornamentales, por cierto, más bien originadas en Holanda, no sé, unos tulipanes, unas cosas holandesas. Dice aquí que el corte de un roble, 2 caobas, un framboyán y un laurel se hizo porque esos árboles estaban contaminados, es decir, huecos con corchos en su interior. Óigame, esto es la demostración de por qué no se debe coger a un síndico proveniente de la farándula para ponerle la responsabilidad de dirigir los asuntos de la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. Hemos dicho que hemos tenido toda clase de síndicos. Ahí pasó Johnny Ventura, pasó Corporán, y entonces llegó Fello. Salcedo. No, pero Fello es de otra fauna. Otra fauna, sí. Esa es la fauna política. Sí, la fauna de la... Estamos hablando de que como los líderes o caudillos políticos de la época desmeritaron la función de la sindicatura, buscando gente en la farándula
porque eso fue lo que motivó que Balaguer buscara a Corporán y lo pusiera ahí en la sindicatura, con el respeto que me merece el amigo Rafael Corporán. Pero él sabe que se lo estoy diciendo porque no puedo decir otra cosa. Él no tiene la preparación para ser síndico de la capital de la República, como no la tenía Johnny Ventura y no la tiene Roberto Salcedo, que salió además del compartimiento de cómicos. Pero si uno ve que aquí el comportamiento de muchos políticos, que uno dice se han metido a cómicos, entonces probablemente dicen los cómicos, ¿y por qué no nos vamos a meter a políticos? Además, el ayuntamiento anunció que van a normalizar la arboleda de la ciudad, es decir, que le van a quitar la característica variada que tiene, porque a alguien ahí se le metió en la cabeza que hay que normalizar ahora. La normalización comenzó ahí en la Sarasota, tumbando los árboles y sembrando tulipanes o como sea, yo no sé cómo. Así es, y en la Churchill también, ahora la ha tomado con las palmas. ¿Y usted sabe cuál es el riesgo de eso? Que en el gobierno de Leonel, en los 4 años de desastre que precedieron a este otro desastre, se habló de ampliar la Avenida Independencia. ¿Y usted sabe lo que eso significaba? Llevarse de encuentro todos los laureles centenarios de la Avenida Independencia. La reacción que produjo el anuncio de la ampliación de la Avenida Independencia detuvo esa mano arboricida en ese momento. Pero estas intenciones que ya se están anunciando con una aureola de estudio y de planificación de parte del ayuntamiento, de parte de gente que todavía no sabemos quiénes son, porque nos gustaría saberlo, está diciendo que hay que cuidar las intenciones que tiene el ayuntamiento de la capital con los árboles que son patrimonio de nuestra salud, por lo que explicábamos días pasados. Los árboles bajan la temperatura ambiente y además filtran las impurezas que dejamos con los gases de los automóviles de la industria. Ahora hicieron este crimen ahí con este parque, porque van a construir un parque en Villamella. Entonces destruyeron los árboles, porque para hacer el parque hay que destruir los árboles. Imagínese usted. Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, muy bien, gracias. Debe haber autorizado eso. Ni se da por entera. No, lo debe haber autorizado, lo que es peor. El TLC, ¿qué es lo que negocia Sonia Guzmán? Dice doña Sonia que ve necesaria transparencia económica para obtener beneficios con la firma del Tratado de Libre Comercio. También dice otro titular que los Estados Unidos quieren vender su arroz en República Dominicana sin impuestos. La representación estadounidense sorprendió, eso fue en las negociaciones del TLC, en la sesión de ayer, al solicitar que le permitan la entrada de 3.500 toneladas del cereal sin impuestos. Sin impuestos. Sí. Bueno, lo que nos sorprende a nosotros y nos hace preguntar qué está negociando la Secretaria de Industria y Comercio por allá en Washington es este reportaje que salió el martes en el Nacional y que se nos había escapado hasta que el amigo Roger nos lo indicó en el día de hoy. Dice, al intervenir ante la membresía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, declaró la secretaria Guzmán que el gobierno dominicano ha visto en el tratado la oportunidad de desarrollar un proyecto nación sin fronteras políticas. Hoy, ¿de qué nos está hablando Sonia Guzmán? Nos está hablando de la fusión. ¿Cómo es que no va a haber fronteras políticas? Si no hay fronteras políticas es con Haití, porque ya no hay más fronteras. Entonces, un proyecto nación, ¿quién le ha dicho a ella que ella puede estar pensando en proyecto nación? ¿Quién le ha dado capacidad para pensar en darnos un proyecto de nación a los dominicanos? Entonces, cuidado con eso. Por suerte, que ese asunto no va a ninguna parte, por las cosas que hemos visto. Ahora hay un tremendo lío con el arroz.
Y hay otro titular que dice que el arroz es el nuevo obstáculo, ¿verdad?, para que se llegue a nada. Introducido a última hora, porque eso no estaba. De manera sorpresiva. Pero ellos vieron que había una escasez de arroz y dijeron, allá hay un excedente, vamos a colocar todo esto ahí donde están esos comerlos. Lo que pasa es que ellos dijeron, bueno, como ellos quemaron arroz, sí, nosotros vamos a llevarle este arroz. Dice, arroz el nuevo escollo en el TLC. Ajá. ¿Verdad? Y menos malo, ¿verdad?, porque hay muchos escollos. Sí. Hay escollos por todas partes, pero... Hay escollos con la industria del medicamento, hay escollos con la producción agropecuaria, también, además de la producción agrícola. Arroz el nuevo escollo, es decir, que hay muchos escollos. Dejemos todo ahí, que no va a haber TLC, señores, no va a haber TLC. Estados Unidos no va a hacer ningún TLC. Sus medidas de protección que nosotros aplaudimos a su producción van hasta el 2012, 7 años más allá del 2005. Entonces dejemos eso. Y el Congreso no está en eso en estas elecciones. No va a estar. El dislate eléctrico, un curso inaceptable. AIR, o sea, la Asociación de Industria de la República Dominicana, dice que vulnera los derechos de la ley de electricidad. Derechos que da la ley de electricidad. Que da la ley de electricidad. Y la tarifa eléctrica sube un 90% en 3 meses. Un acuerdo con los generadores está viciado de nulidad, atenta contra las inversiones. Eso lo está diciendo ahora el portavoz de Ángel, y dice que además están dispuestos a llegar a donde tenga que llegar. Dice, calificó Manuel Díaz Cabral de ilegal el acuerdo marco para la sostenibilidad de la generación eléctrica en el país, firmado por varios organismos, instituciones del gobierno y algunas empresas generadoras. Díaz Cabral deploró que se pretenda violar la ley y llevarse de encuentro nueva vez la seguridad jurídica de la República Dominicana con el patrocinio de las autoridades. Todo esto en detrimento del sector productivo nacional, perjudicado sensiblemente por los altos costos de energía que afectan su competitividad. Por aquí hay otro titular que dice que atenta contra inversiones el acuerdo que eliminaría la exención de los impuestos para los combustibles destinados a la autogeneración. Es una decisión que atenta contra inversiones hechas por el sector privado y constituye un irrespeto a leyes creadas en consenso, opinaron los industriales Ignacio Méndez y José Ernesto Sánchez. Méndez dijo que da pena y vergüenza la forma como han actuado las autoridades, que deberían ser imparciales en la regulación del sistema eléctrico. Pero Díaz Cabral anunció que están dispuestos a llevar eso a los tribunales y ojalá lo hagan. Para que pongan a prueba el mamotreto ese de la ley Suprema Corte. Sí, de Suprema Corte. Entra en vigencia en abril la segunda alza de electricidad recomendada por el USAID, la alianza de la Embajada Norteamericana. EDES pagan hasta $20 millones adicionales por contratos. Bueno, el señor embajador. Sí, mientras se está encareciendo la energía y ahora hay como un cambio porque todo eso se está haciendo con la asesoría de la misión de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Pero hay que recordar que el embajador Hertel dijo que la energía de aquí era la más cara del mundo. Bueno, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es que una dependencia de la embajada o del Departamento de Estado está contradiciendo al embajador porque está proponiendo que suban la energía? Todo eso sale de un evento que se realizó en donde ahí se juntaron todas las partes interesadas en este despalote, desde luego sospechoso, y a juicio nuestro más que sospechoso, culpable de haber hecho un fraude al país. Y entonces la gente que se disfrutó todo eso, más algunos funcionarios desaprensivos que tenemos, decidieron cosas como esta: privatizar es la solución para el sector eléctrico. Entonces Jorge Reynoso, que es el superintendente de electricidad, ratifica que las EDES serán licitadas en septiembre. O sea, está diciendo eso va, ¿verdad? Y dice además, sin privatización total no habrá solución energética. Entonces los agentes del mercado coincidieron en la necesidad de eliminar la participación del gobierno. Entonces yo le quiero recordar lo que dijo
Stiglitz sobre esto. Dice que este tipo de cosas es como cuando un cónclave de ladrones se reúne y se pone de acuerdo en que se debe eliminar la policía. Más o menos eso es lo que es aplicable a estas recomendaciones que salieron de ese evento. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana ya con un poco menos de afectación en la garganta de parte de la reelección. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Bueno. Hasta luego.